Hola, hola, ¿cómo estamos, amigos de In Your Face? Bienvenidos a este quinto programa en lo que va de temporada 24-25 de la NBA acá en UQ Play, a través de Playback, donde les recomiendo y les sugiero que se unan a la comunidad, que den me gusta, que comenten, que compartan este video donde se les pueda ocurrir. Y hoy tenemos muchísimas cosas, así que vamos rápido con el repaso de los 4 partidos de una jornada de ayer, que la realidad es que fue bastante aburrida, por no decir lo de otra manera. Tuvimos solamente 4 encuentros, y esos 4 encuentros, la realidad es que ninguno terminó siendo parejo en lo absoluto. Arrancó la jornada Boston Celtics derrotando en el TD Garden a los Miami Heat. 29 puntos de Jaylen Brown, 25 unidades y 5 triples para Peyton Pritchard. Hoy vi un dato que está bien. Tiene cierto asterisco porque el otro jugador estuvo lesionado, pero Peyton Pritchard le saca algo así de 15-20 triples convertidos en lo que va de temporada de Stephen Curry. Estamos hablando de el base suplente de Boston Celtics contra una de las superestrellas máximas de estos últimos 10 años y probablemente uno de los 15 mejores jugadores de toda la historia como mínimo. Y Peyton Pritchard lo está superando en eso. La realidad es que es un muy buen inicio de temporada para el jugador proveniente de la Universidad de Oregon hace ya un par de años. 108-89 fue la victoria para los Celtics. Un rato más tarde fueron los Atlanta Hawks, un equipo muy raro esta temporada. Se encuentra 11-11 el récord, 124-112 fue la victoria frente a New Orleans Pelicans. Hoy me planteé hablar de Atlanta, pero el sube y baja, el tobogán que viene siendo, la montaña rusa, mejor dicho, que vienen siendo estos Atlanta Hawks es increíble. Son el único equipo en ganarle 2 partidos a Cleveland Cavaliers y también son los únicos... Es el único equipo que fue derrotado por los Washington Wizards, así que es muy raro e irregular y sorprendente el andar de los Atlanta Hawks este comienzo de temporada. Luego... partido para Minnesota Timberwolves, 109-80 derrotaron a los Lakers. Es el marcador más bajo en lo que va de temporada, estos 80 puntos de los Lakers. 109 para Minnesota, como dijimos. Rudy Gobert máximo anotador con 17 puntos. Anthony Edwards solamente 8 unidades. La verdad que no revisé hace cuánto Anthony Edwards bajaba de los 10 puntos. El que sí estuvo a punto nuevamente, como hace un par de semanas, de perder su racha de 1500, 1600 partidos, es LeBron James, que solamente anotó 10 puntos, bajó 8 rebotes en la jornada de anoche. 0 de 4 en triples, venía de una jornada de 0 de 9, 0 de 6 en la anterior. La realidad es que en los últimos 4 partidos LeBron James va 0 de 19 en tiros de la distancia de 3 puntos. No es su peor racha a lo largo de la historia. A principios de su carrera llegó a tener 24, 25, si no recuerdo mal de lo que había leído. Y luego Anthony Davis, 12 puntos, 11 rebotes para el pivot de Los Ángeles Lakers. Y la jornada la cerraron los Chicago Bulls, ganándole 128-102 a los Brooklyn Nets, con un triple doble de Josh Giddey de 20 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Derrick Whitehead, primer partido importante en cuanto a su aportación en su carrera de la NBA para el pick número 22 del draft del año pasado de los Brooklyn Nets. Un jugador que antes de comenzar la temporada universitaria del año pasado estaba considerado como el segundo o el primer mejor jugador. No recuerdo bien si era Lively y Whitehead, jugadores universitarios, ¿no? Porque tuvimos a Wemby y todos jugadores que no eran del circuito universitario, pero en lo que eran las tablas de reclutamiento de jugadores estadounidenses, de jugadores del circuito universitario, Whitehead y Lively habían ido a Duke y eran el 1 y el 2, no recuerdo bien el orden. La verdad es que Whitehead sufrió muchas lesiones y este partido de 18 puntos y 6 de 10 en triples es la primera buena actuación, destacable mejor dicho, que tiene desde que llegó a la NBA. El año pasado jugó poco y nada, así que un jugador con cierto potencial, que tal vez este partido es un punto de quiebre y empieza a despegar. Matas Buzelis, que está jugando mejor estos últimos partidos, 20 puntos, 4 de 5 en triples para el novato del equipo de Illinois, y Dennis Schroeder sigue con su buen nivel
por lo menos en lo estadístico. 16 puntos, 10 asistencias para el base alemán. Vamos a ir ahora con lo que es la tabla de posiciones de la NBA. Variaciones con respecto a hace 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos programa por un tema personal mío, no por otra cosa. Sin embargo, a pesar de haber pasado 2 semanas, Oklahoma City Thunder sigue puntero. Obviamente en algún lapso perdió la punta, pero con respecto a hace 2 semanas sigue en el puesto número 1 de la conferencia oeste. Y luego vemos que tenemos una cantidad de variaciones gigantes, así que no le vamos a dar mucha bolilla a eso. Houston Rockets se encuentra en el segundo puesto de la conferencia. Memphis Grizzlies sube 4 puestos, está tercero. Warriors bajó, puesto número 4 para el equipo de San Francisco. Dallas Mavericks subió el puesto 11 al 5 con una racha de 8 victorias, 2 derrotas en los últimos 10 partidos. Los Ángeles Clippers cierran los puestos de clasificación directa a los playoffs con un 13-9. Phoenix Suns bajó 2 puestos. Séptimos, los Lakers pasaron de estar terceros hace 2 semanas a estar octavos con un parcial de 5-5. Denver Nuggets también bajó 3 posiciones para ellos. San Antonio Spurs se encuentra en puestos de play-in, puesto número 10 para el equipo de Texas. Minnesota con un récord de 10-10, 50% de victorias, se encuentra en el puesto número 11. Sacramento Kings, que en cierto punto también está siendo decepcionante, 9-12 para el equipo que se reforzó con DeMar DeRozan para este comienzo de temporada. Portland Trail Blazers, Utah Jazz y New Orleans Pelicans son los colistas de esta conferencia oeste. Luego Cleveland Cavaliers, 18-3, sí, es así. El último programa que hicimos le dedicamos prácticamente todo el programa a ellos. Iban 15-0, en estas 2 semanas perdieron 3 partidos. Era algo que se esperaba que iba a pasar. De hecho, el mismo día que hicimos el programa, perdieron su primer encuentro contra los Boston Celtics. Luego cayeron 2 veces consecutivas contra Atlanta Hawks. Boston Celtics justamente 17-4 a un partido de los Cleveland Cavaliers, donde tuvieron la chance de empatarlos el domingo. Sin embargo, fue victoria para los de Ohio. Orlando Magic 9-1 en los últimos 10 partidos, 15-7. Todo esto sin Paolo Banchero, 12-1 desde la lesión de su ala pivot estrella. Equipo muy a destacar en este comienzo de temporada, teniendo en cuenta que se esperaba que cayera en picada desde la lesión de el ítalo estadounidense. Todo lo contrario sucedió. Franz Wagner agarró la batuta y lidera a estos Orlando Magic, que están cercanos a volver a tener a Paolo Banchero. New York Knicks, puesto número 4, 12-8 para los de la Gran Manzana. Milwaukee Bucks, que ya se encuentra en el puesto número 5 con un récord de 10-9. Reaccionaron a tiempo, esa es la realidad. Están a 7 partidos de la punta, es un montón todavía, pero están medianamente cerca del tercer puesto, así que Milwaukee supo reaccionar a tiempo. Atlanta Hawks, puesto número 6, 11-11 para el equipo que ya habíamos mencionado hace un ratito cómo es más o menos su situación en la NBA. Miami Heat, puesto número 7, 9-10 para los de Florida. Luego tenemos a Indiana Pacers con 9-12, Chicago Bulls 9-13, mismo récord para los Detroit Pistons y los Brooklyn Nets. Unos Detroit Pistons que vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy. Brooklyn Nets, como dije recién, 9-13. Charlotte Hornets 6-14 para el equipo de Carolina del Norte. Luego Toronto Raptors 6-15. El equipo que no pudo repuntar todavía son los Philadelphia 76ers. 4-14 para el equipo de la ciudad fraternal. Se encuentra en el puesto número 14 a 12,5 victorias ya de la punta. Vamos hablando igualmente de que están a 5 victorias del puesto número 6. Todavía les queda cierto margen, pero podemos llegar a tener probablemente otro año que como máximo se crucen en primera ronda con uno de los equipos más peligrosos, más competitivos de la conferencia este, y puede llegar a ser otro año perdido para los de Embiid. Y luego Washington Wizards, que lleva 14 derrotas consecutivas, 2-16 para el equipo capitalino. Vamos a ir rápido, como dije antes, porque tenemos 2 equipos que quiero analizar. Luego vamos a ir viendo lo que son los posibles escenarios para la NBA Cup que se va a definir hoy. Y el primer equipo, como mencioné hace unos minutos nada más, es Detroit Pistons. Unos Detroit Pistons que están décimos en la conferencia este,
que tienen un récord de 9-13, puede no resultar tan llamativo y tampoco tan explicable que vayamos a hablar de ellos hoy, pero teniendo en cuenta que el año pasado fueron lejos el peor equipo de la temporada, que hace un par de semanas estaban mucho mejor, por lo cual pudieron haber tenido un bajón, pero es más que para destacar los números en cuanto a lo que es el offensive rating, el defensive rating. La realidad es que no son tan llamativos, porque encima ahora que veo está mal el offensive y el defensive rating porque son los de Houston Rockets, un error mío ahí de producción, pero Detroit Pistons es un equipo que está teniendo unas sensaciones muy buenas con respecto al año pasado, que ya se hablaba que... De hecho el año pasado había arrancado bien la primera semana, si no recuerdo mal había tenido un récord de 2-2 y luego perdieron 28 partidos consecutivos, pero este año arrancaron mejor, algo entendible con respecto... Teniendo en cuenta, mejor dicho, los jugadores jóvenes que tienen en su plantel, que ahora vamos a estar repasando. Y vamos a ir rápido con el primer jugador de estos Detroit Pistons, que están sorprendiendo en cierto punto. Y ese primer jugador es Ausar Thompson. Ausar Thompson, que jugó solamente 4 partidos esta temporada, luego de haber vuelto de un alta, mejor dicho que le dieron el alta, sobre un problema llamativo, muy parecido al que tuvo Chris Bosh en su momento, que lo obligó a retirarse, que era una detección de coágulos en la sangre, un tema raro y preocupante. Ausar Thompson fue dado de alta, jugó 4 partidos en lo que va de temporada y lo tenemos en comparación con sus números la temporada pasada, que fue su temporada de debut, donde arrancó siendo un claro contendiente para el First Team All Rookie, terminó cayendo afuera inclusive del segundo, pero Ausar Thompson es un alero de 21 años que se encuentra recién en su segunda temporada, que este año acaba de empezar, que es un jugador mega atlético, muy productivo en cuanto a lo que son agarrar rebotes en defensa, es uno de los mejores defensores perimetrales jóvenes de la liga, a mi parecer, en cuanto a potencial más que en cuanto a realidad. Y que tenía un gravísimo problema con el tiro exterior, 19% en triples el año pasado, intentando casi 2 por partido. Este año aumentó un poco su volumen, tiene un 33%. Es cierto, van solamente 4 partidos. Estamos analizando un porcentaje de tiro exterior sobre solamente 10 triples intentados por partido. Hay que tomarlo con pinzas, pero se nota una cierta mejora, por lo menos en cuanto a los porcentajes. Tal vez siguen subiendo, tal vez bajan un poco. Pero Ausar Thompson es un jugador que hay que tener muy en cuenta en estos Detroit Pistons, que recién ahora está entrando en la rotación. Así que es una alta positiva con respecto al equipo que tenían hace 2 semanas, donde no contaban con uno de sus principales jugadores jóvenes. Vamos con el siguiente, hablando de jugadores jóvenes. Tenemos a Ron Holland, segundo, pick número 5 de este último draft. Algo que a mí me resultó llamativo cuando lo seleccionaron es que Detroit me resultaba a mí que era un equipo que necesitaba tiro en la posición de ala, y Ron Holland está tirando un 15% en 2 intentos por partido. Es más o menos lo mismo que Ausar Thompson la temporada pasada. Es un jugador en cierto punto con algunas similitudes, pero con otras diferencias también muy notables. Es un jugador más de perfil anotador que defensor, como lo es Ausar Thompson. Ambos finalizan muy bien cerca del aro. Estamos hablando de que Ron Holland, cuando con sus 5 tiros de campo, 2 son triples, en tiros de campo está promediando un 42%. Estamos hablando de que más o menos debe estar rondando el 60% en tiros de 2, lo cual demuestra su buena capacidad para entrar a canasta. Y que es un buen anotador, porque en 16 minutos de juego está promediando casi 6 puntos por partido. La realidad es que Ron Holland está todavía muy verde, tiene mucho que mejorar, pero no podía no nombrarlo justamente porque es el pick número 5 del último draft y está teniendo unos minutos considerables, forma parte de la rotación. Jugó los 22 partidos en lo que va de temporada para Detroit. Ya tenemos 22 partidos, estamos hablando de que ya superamos el 25% de la temporada regular y creo que ya estamos hablando de estadísticas que se pueden tomar más en serio con respecto a las de las semanas pasadas. Pero bueno, esta es la situación de Ron Holland.
pick número 5 del último draft, que debe mejorar y mucho, pero tiene sus chispas, sus flashes, y yo creo que puede llegar a ser un buen jugador en la mejor liga del mundo porque tiene un potencial gigante. Vamos a pasar al otro jugador de Detroit Pistons, que en este caso es uno que está en su quinta temporada en el equipo, como lo es Isaiah Stewart, el pivot suplente de Detroit Pistons, que el año pasado tuvo muchos minutos como titular, muchos partidos, mejor dicho. Este año se cayó del quinteto por una cuestión de un jugador que llegó y lo vamos a estar viendo en breves. 22 minutos por partido para Isaiah Stewart. Se reparte casi todos los minutos en la posición más interior con Jalen Duren. 22 minutos justamente para un pivot suplente es más que considerable. 6 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, un tapón y medio por partido. Una bajada considerable en lo que es el porcentaje de tiro de 3 puntos. El año pasado estuvo mucho mejor, este año bajó mucho en volumen y en porcentajes, pero también está teniendo menos protagonismo Isaiah Stewart en estos Detroit Pistons. Recordemos que Stewart es un pivot no muy alto para su posición, justamente supera por 3 centímetros nada más los 2 metros de altura. Es un jugador pesado, pero resulta ser bastante móvil, aún es joven. Isaiah Stewart yo creo que está muy cercano a lo que puede llegar a ser su techo en la NBA, pero es un jugador productivo, un jugador de la liga, sin duda. Así que Isaiah Stewart está cumpliendo su rol en Detroit Pistons, y un jugador que, como decía fuera del aire antes de arrancar el programa, no puedo creer que le estoy dedicando un minuto o dos de mi programa a Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr., jugador que llegó a Detroit al comienzo de esta temporada, en realidad en la pretemporada, desde Dallas Mavericks, básicamente a cambio de Quentin Grimes, y está teniendo un bajón importante en lo que son sus números, pero es, por ejemplo, en las últimas temporadas estuvo en casi todas entre los 14 y 16, 17 puntos por partido. Actualmente solamente tiene 10, está bien, los minutos son considerables, pero el volumen de tiro bajó muchísimo. Si bien está saliendo como titular, 19 partidos, se perdió solamente 3, todos salió desde el arranque. Tim Hardaway Jr. le aporta cierta experiencia a este equipo, un equipo que lo necesitaba mucho. 36% en triples no está nada mal para un jugador como Hardaway Jr., que si bien ha tenido años mejores, ha tenido años peores también. 40% en tiros de campo. Es un jugador que anota cuando es necesario, no es de los principales anotadores del equipo ni mucho menos. Así que Tim Hardaway Jr. yo creo que lo que más le aporta a estos Detroit Pistons es la experiencia, que era nula el año pasado. Vamos a ir con el siguiente jugador. El siguiente jugador es Malik Beasley. Malik Beasley, que vendría a ser el suplente de Tim Hardaway Jr., pero tiene un rendimiento en juego mucho mayor que él. 28 años para el ex jugador de Milwaukee Bucks, que el año pasado tuvo una muy buena temporada. Si no recuerdo mal, fue el líder en porcentaje de triples de toda la liga. Este año está tirando un 40% con 9 intentos por partido. Es una estadística muy destacada y es lo que en cierto punto aporta Malik Beasley en los últimos años en la NBA. Tiro desde la posición de escolta y una defensa nula el año pasado con Damian Lillard, ese backcourt de Milwaukee Bucks. La realidad es que lo sufrió mucho y Malik Beasley parece haber caído en un lugar donde encaja bastante más, saliendo desde el banco inclusive. 16 puntos por partido para quien fue drafteado por Denver Nuggets hace ya un montón de años, creo que 2016. Sí, 2016. 3 rebotes, 2 asistencias para un jugador que es eso, es un tirador, un microondas desde la segunda unidad, y está cumpliendo y a muy buen nivel su rol y lo que se esperaba de él en estos Detroit Pistons. Malik Beasley, jugador para destacar justamente en estos Detroit Pistons. Nos quedan 4 jugadores de este equipo de Michigan, y el primero que tenemos de ellos es Tobias Harris. Un Tobias Harris que volvió a Detroit luego de mucho tiempo, que firmó esta offseason por 2 años 52 millones, si no recuerdo mal.
Era un promedio más o menos de 25 millones por año a lo largo de 2 años. Un contrato que sigue siendo alto a mi parecer para Tobias Harris, pero no es la salvajada que era el contrato que tenía en Filadelfia. 21 partidos para él, aporta experiencia, 14 temporadas en la mejor liga del mundo, 32 minutos y medio por partido, 13 puntos, 7 rebotes, un tapón por partido. No está teniendo buenos porcentajes, especialmente en el tiro de 3, pero es un jugador que en cierto punto siempre produjo, si bien siempre se habló de que era de los peores contratos de la liga, todo eso sí, lo cual es cierto, pero nunca fue un jugador malo. Solamente un jugador totalmente sobrevalorado con respecto a su salario, pero es un jugador sin dudas de la NBA, un jugador que en su mejor momento supo ser un borderline all-star en alguna que otra temporada. Y Tobias Harris aporta más que nada en el lado de la experiencia, de manejar los tiempos del juego en cierto punto. Como Detroit es un equipo con muchísimos jugadores jóvenes, está bien la presencia de Tobias Harris. Un contrato que es alto, pero Detroit tenía un espacio salarial gigantesco en esta offseason, así que de hecho era cantado que iban a firmar a Tobias Harris y apenas arrancó la agencia libre terminó sucediendo lo que todo el mundo esperaba. Así que Tobias Harris de vuelta en Detroit es un jugador que creo que tiene más aporte positivo que negativo y por diferencia. Y ahora vamos a ir al top 3 de este equipo. Los 3 jóvenes principales actualmente en estos Detroit Pistons. Y el primero es Jalen Duren. Jalen Duren, el pívot titular de este equipo de Michigan, que en 20 partidos, 24 minutos de juego nada más. Eso es lo que hablaba con respecto anteriormente a Isaiah Stewart. Jalen Duren tiene 24 minutos, Stewart un poquito más de 22. Son ambos pseudo titulares, por decirlo de una manera, aunque arranque el partido Jalen Duren y lo cierre generalmente Jalen Duren. La cantidad de minutos es muy similar. Duren, que está con 8 puntos por partido, 9,6 rebotes, 2,5 asistencias, un tapón y medio casi por partido. Pero el tema de Jalen Duren es que en el último año, esos 8,8 puntos, resulta que la temporada pasada, que había tenido un muy buen arranque, por cierto, Jalen Duren la temporada pasada estaba en 14 puntos por partido y 11,6 rebotes por encuentro. Está bien, jugaba 30 minutos y no jugaba los 24 que juega actualmente. Y la bajada en cuanto a los tiros de campo es abismal. El año pasado lanzaba 9,2 tiros por partido, con un porcentaje muy bueno del 62%. Este año bajó casi a la mitad, está lanzando 5 intentos por encuentro, todos muy cerca del aro, generalmente son alley-oops, volcadas justamente en la zona restringida de la pintura. 70% de tiros de campo está convirtiendo Jalen Duren, en eso no hay mucho que reprocharle. El tema del volumen tiene que ver también por el jugador que vamos a estar viendo después y el que vimos antes. Tobias Harris se está robando muchos tiros que en algún que otro momento eran de Jalen Duren, y principalmente Jaden Ivey, el segundo jugador en importancia en este arranque de temporada para los Detroit Pistons. Un jugador que está en su tercera temporada en la NBA, que luego de un primer año raro, un segundo tiempo bastante desilusionante, donde en parte salió desde el banquillo, en esta tercera temporada está teniendo el protagonismo que se merece y se espera, mejor dicho, de un antiguo pick 5 del draft como lo fue en el año 2022. 31 minutos por encuentro para Jaden Ivey, 18 puntos por partido, su máxima de carrera, 4,3 rebotes y asistencias, un robo por partido, unos porcentajes muy buenos para ser una escolta de en solo su tercer año, 22 años de edad, 38% en el triple. Y vamos a estar comparando, acá permítanme ver en la computadora, los stats en comparación, digamos, de Jaden Ivey. Jaden Ivey, que el año pasado, como dije, no tuvo una muy buena temporada, que tampoco le daban tantas oportunidades. En un momento Killian Hayes era titular por encima de él. Jaden Ivey estaba el año pasado en 15 puntos por partido. En mi memoria era un poquito menos, pero 15 puntos por partido. Una cantidad de minutos inferior, pero no tan inferior. El tema, los porcentajes de tiro, está tirando un 38% este año.
El año anterior tiró un 33 y su primer año un 34. Hay una cierta mejora ahí, pero además es una cuestión de sensaciones. Cuando uno ve a estos Detroit Pistons en cancha, que no pretendo que mucha gente mire a Detroit Pistons, de hecho yo mismo habré mirado 5 partidos, 6 de estos Pistons, y la sensación que da Jaden Ivey en cancha es que del lado defensivo tiene una cierta mejora, pero sigue sin ser un buen defensor, pero da la sensación de que quiere tirarse todos los tiros, está teniendo buenos porcentajes, ha metido un game winner hace poco, no recuerdo contra quién, pero ha metido un game winner. Las sensaciones en cancha de Jaden Ivey son positivas, cuando hace 2 años eran totalmente negativas. Está bien, estaba en un equipo que era lejos el peor de toda la NBA, pero Jaden Ivey este año está teniendo su cierto año de despegue. Esperemos que sigas consiguiendo estos números, estas estadísticas y estas sensaciones principalmente. Y en el número 1 para mí de Detroit Pistons, que lo fue siempre, y este año también está generando mejores sensaciones que nunca, es Cade Cunningham. El pick número 1 del 2021, que estuvo bastante plagado de lesiones a lo largo de su carrera, pero este año está bastante sano, 18 partidos de los 22 de Detroit Pistons, y está teniendo los mejores números de su carrera. Yo no sé si sería una locura ponerlo por lo menos en la competición para los últimos puestos del All-Star Game, porque la realidad es que Cade Cunningham está teniendo unos muy buenos números en un equipo que está despuntando 23 puntos y medio por partido, 9 asistencias, 7 rebotes, casi un robo y un tapón por partido. En cuanto a las estadísticas, la realidad es que la temporada de Cade Cunningham está siendo muy pero muy buena. 38% en el triple. Estamos hablando de que es un tirador que el año pasado tuvo un 36%, pero el anterior no pasó del 30%. Tiene cierta mejora. Ahí está recién en su 4ª temporada en la NBA. De los picks 1 de las últimas temporadas, en cierto punto es el que menos está vislumbrando, pero porque tenemos alrededor talentos como Anthony Edwards, Paolo Banchero y Víctor Wembanyama. El Cade Cunningham fue el pick 1 del 2021, los otros eran de 2020, 22 y 23. En cierto punto está quedando un poquito atrás, pero no por eso significa que sea un mal jugador, ni mucho menos. Y está siendo la clara pieza fundacional de estos Detroit Pistons, que yo siento que con el pasar, no sé si de la temporada, pero con el pasar de los años, ni siquiera siento que sea una sensación mía, sino que es un consenso general. Detroit Pistons va a mejorar, va a ser un equipo que, si todo se mantiene bien, pelee por ingresar a playoffs en las próximas temporadas. Tal vez este año se logra meter en el play-in, así que vamos a prestarle cierta atención a los Detroit Pistons. Y vamos a ir ahora rápido con Houston Rockets, porque se me fue un poco la mano con Detroit explicando y se nos va el tiempo del programa. Houston Rockets, el equipo que está segundo en la conferencia oeste, es la segunda mejor defensa de la liga, tiene un ataque promedio, está justamente en el puesto número 15 en cuanto a offensive rating, que como siempre digo es la cantidad de puntos conseguidos en 100 posesiones, todo es un promedio, ¿no? En tiros de campo es el equipo que más intenta y uno de los que peores porcentaje tiene. Un dato llamativo de estos Houston Rockets, cuando suele pasar esto, de que un equipo es de los que más tira y tiene poco porcentaje de tiro, no suele estar en el puesto número 2, pero en este caso es así con Houston Rockets, un equipo que se basa en la defensa, principalmente es la segunda mejor defensa de toda la liga. Luego en rebotes es el número 1, por lo cual genera también que no le anoten muchos puntos, porque la cantidad de rebotes ofensivos la cantidad de rebotes ofensivos que consiguen sus rivales no es de las más altas. Así que Houston Rockets es un equipo que está sorprendiendo, porque el año pasado terminó en el puesto número 11 en la conferencia oeste. Está bien, con un récord de 41-41, pero 11 fue la posición y actualmente están segundos. Y vamos a ir a repasar no solo sus principales jugadores, sino 2 jugadores, vamos a arrancar con ellos, que quiero hablar, que son 2 de las piezas fundamentales de lo que viene a ser el futuro
de Houston Rockets, que todavía no están teniendo un impacto muy grande en este equipo, y el primero de ellos es Cam Whitmore. Vamos a hacer como hicimos con Ausar Thompson en Detroit Pistons, compararlo con sus números la temporada pasada. Un Cam Whitmore que está jugando en la G-League en Houston, porque realmente no tiene espacio en la rotación, porque no por una cuestión de él, si bien no tuvo un buen arranque de temporada, sino que la competitividad en su puesto es muy alta. Vamos a estar viendo después, pero Cam Whitmore en solo 8 partidos esta temporada tuvo un 5% en triples nada más. De 21 triples que intentó, encestó solamente 1, y es un jugador que se centra más que nada en el ataque individual, porque la realidad es que sus números de asistencia son muy bajos. En la G-League ahora está promediando un buen número, pero Cam Whitmore es un anotador total. Yo lo dije cuando apenas fue seleccionado, muy tarde en el puesto número 20 a mi parecer, inclusive antes en la previa. Yo creo que la comparación con Jaylen Brown en sus primeros años de Boston Celtics, principalmente en el primero, es realmente muy precisa. Es un jugador que es un buen defensor, tal vez Brown en cierto punto bastante mejor, pero que le cuesta pasar la pelota, que busca sus puntos, que en el caso de Whitmore la temporada pasada tuvo muy buenos números, pero es ese molde de jugador súper atlético que todavía le falta en cuanto a lo que es la generación de juego. Jaylen Brown la consiguió a un nivel muy alto, creo yo, más de lo esperado a lo largo de su carrera, y terminó siendo un Finals MVP. Pero Cam Whitmore no está teniendo espacio en Houston, y tal vez lo vemos siendo intercambiado en este medio de temporada. Yo no creo, porque no siento que Houston quiera desmantelar el equipo, pero Whitmore no está jugando y es un jugador que tiene valor muy positivo en el mercado, porque el año pasado tuvo muy buenos números. En G-League el año pasado se notó que le quedaba chiquísima, promedió algo así de 27 puntos, casi 50% en triples en un momento, y el año pasado en la NBA tuvo muy buenos números, pero no está teniendo su espacio en Houston esta temporada, y también tiene que ver con una cuestión de que no arrancó bien el año. Uno que sí arrancó bien el año, pero tampoco tiene tanto lugar, de hecho se cae de la rotación de 7 jugadores que tiene Houston, es Reed Shepard, pick número 3 del último draft, que está jugando 11 minutos por partido. Houston tiene una rotación de 7 jugadores que juegan como mínimo 20 minutos por partido, y el octavo en minutos es Reed Shepard con solamente 12, casi 4 puntos por partido, una asistencia, medio robo por encuentro, porcentajes normales para un novato, si bien de Shepard se esperaba que tenga un genial porcentaje en triples, un 35% para un rookie no me parece para nada mal. En tiros de campo sí no está teniendo los mejores números, pero Reed Shepard lo tenemos que mencionar porque es el pick número 3 de este draft, que no lo está haciendo mal, simplemente no tiene el rol que tiene, por ejemplo, Alex Sarr en Washington siendo el pick número 2, el de Riz Ayer en Atlanta siendo el 1, el Stephon Castle en San Antonio siendo el 4. Reed Shepard cayó un equipo que ya está armado, que tiene su rotación fija y que está teniendo minutos que no le permiten tener unas estadísticas magníficas, pero en cuanto a sensaciones de partido, digamos, se ve que es un jugador que es intenso en defensa, que mete los tiros cuando tiene que meterlos, que en cierto punto maneja bien el balón. Eso termina siendo más que nada lo más importante para un jugador que cuando tiene minutos la realidad es que no lo hace mal. Así que Reed Shepard es el octavo jugador en minutos de estos Houston Rockets, y el séptimo que vamos a hablar, no sé si es el séptimo en minutos, si no recuerdo mal, sí, es Tari Eason, que está teniendo una temporada magnífica. 22 minutos de juego por partido, ahí se nota el salto que mencioné antes en cuanto a los minutos. Sí, Tari Eason es el séptimo en minutos del equipo, el octavo es Reed Shepard jugando la mitad que justamente Eason. Esa es la rotación de Houston Rockets, una rotación de 7 jugadores que la realidad es que están todos jugando bien como mínimo. 23 minutos de juego para Eason, 11 puntos,
6 rebotes, 2 robos por partido, un tapón por encuentro, 49% en tiros de campo, un 31% en triples. Si Eason estuviese tirando un 36-37% en triples, estaríamos hablando de probablemente el mejor jugador suplente de la liga en cuanto a impacto, porque además de todos estos números que no son intangibles, porque 2 robos por partido, un tapón por encuentro, son números muy destacados, la realidad es que Tari Eason es un jugador que está en todos lados de la cancha, que es muy intenso, que es el típico jugador moderno, ágil, atlético, que hace un poco de todo. Y Houston Rockets no solamente tiene a Tari Eason como un jugador así, sino que el siguiente que vamos a estar analizando, que para mí es la grata sorpresa de estos Houston Rockets, como es Amen Thompson, el gemelo de los Thompson que juega en Houston. Hoy hablamos de los dos, una mera casualidad. Amen Thompson, la realidad es que es un superhumano, por decirlo de alguna manera. Está mejorando su porcentaje de triples, 27% el año pasado estuvo abajo del 17%. Este año está tirando uno solo por partido, pero con 27% en triples nota una mejora, sigue siendo malo su porcentaje, pero siento que es lo único malo de todo su juego. Porque más allá de los números, que son 12 puntos por partido, 7 rebotes, un tapón, un robo, 2 asistencias con casi 2 pérdidas por partido, Amen Thompson realmente hace de todo. Es un jugador que está jugando de alero, pero puede oficiar de base. De hecho, muchas veces en el quinteto de Houston, incluso para cerrar partidos, hay veces que la dupla exterior es Fred VanVleet y Amen Thompson. Queda fuera Jalen Green por una cuestión de defensa, lógicamente. Amen Thompson es eso, es un jugador que es un mega atleta. Es realmente impresionante la movilidad que tiene en cancha, la cantidad de tapones en ayudas que consigue, que claramente denotan que es un atleta magnífico, que es más valorable, creo yo, eso que un mate salvaje en contraataque sin oposición, que sí, está bien, es una jugada súper atlética, pero los tapones en ayudas, donde estira el brazo a un nivel excepcional, tapones contra el tablero donde la cabeza queda cerca del aro, demuestra que es un jugador mega atlético y además intenso, y que es productiva esa atleticidad, digamos, ese estado atlético, esa capacidad atlética, es totalmente productiva, también la usa muy bien para entrar en canasta. Amen Thompson es un jugador con un techo altísimo, fue el pick número 4 del último draft, y sí, tiene que mejorar su tiro exterior, pero yo creo que puede ser una de las grandes referencias de Houston Rockets en los próximos años, como son ya los jugadores que vamos a estar viendo. Pero antes vamos a hablar de Dillon Brooks, el canadiense, que le aporta cierta veteranía, experiencia a este equipo, y es un jugador de cultura, como se suele decir. Los Houston Rockets son uno de los mejores equipos defensivos de la liga y tienen a Dillon Brooks, que es uno de los mejores defensores perimetrales de la liga. Es un jugador intenso, pesado, que le gusta hacer el malo de la película. Dillon Brooks y la actual cultura de Houston Rockets, encabezada por Ime Udoka justamente, es eso. Es básicamente una extensión de Ime Udoka en pista, la tenemos con Dillon Brooks. Dillon Brooks es un jugador que está teniendo unos porcentajes de tiro muy buenos, 12 puntos por partido, y que es un jugador de aporte más que positivo en estos Houston Rockets, luego de hace 2 temporadas ser desechado totalmente por Memphis Grizzlies, justamente por este aspecto, por el aspecto negativo que tiene Dillon Brooks, de que es peleador, de que a veces habla de más y todo eso, pero en Houston está rindiendo y muy bien. Vamos a ir con los otros jugadores que creo yo que son los 4 jugadores fundacionales, por decirlo de alguna manera, de estos Houston Rockets. Y el primero de ellos es Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr., que está en su tercera temporada en la NBA, que para haber sido un pick número 3, la realidad es que no está teniendo un despegue gigante. Si bien su primera temporada no fue muy buena, los números eran parecidos, porque también tenía más volumen de tiro, lógicamente. A medida que fueron llegando jugadores fue bajando eso, pero 12 puntos por partido, 7 rebotes, buenos porcentajes en tiros de
de 3 puntos. En tiros de campo tal vez para un jugador de su altura se queda un poco bajo, pero es un 4 abierto por lo general. Pero en el lado defensivo es un muy buen defensor, largo, ágil, atlético, es muy móvil, esa es la realidad, puede marcar exteriores y en cierto punto es muy positivo eso para los Houston Rockets. Luego Fred VanVleet, que es, digamos, la pieza veterana y... ¿cómo se dice? Veterana y el cerebro de este equipo. Fred VanVleet, que sus números en cuanto a anotación no son los más altos de su carrera, ni mucho menos, por eso es el jugador que tiene el balón más tiempo en las manos, que sus porcentajes son lo que vienen siendo a lo largo de toda su carrera. Nunca tuvo magníficos porcentajes Fred VanVleet, salvo algún que otro momento, pero sin Fred VanVleet estos Houston Rockets siento yo que no irían a ningún lado. Y lo tienen al ex jugador de Toronto Raptors con experiencia de anillo, así que es importante para estos Houston Rockets tener un jugador como Fred VanVleet. Luego, Alperen Sengun, un jugador que, si bien sigue siendo un grandísimo jugador, juega bien, tuvo un cierto bajón con respecto a la temporada pasada, no solo en los porcentajes, no solo en los números, sino que en cuanto a sensaciones, ya no me parece el indiscutido jugador número 1 de este equipo, pero sigue siendo un jugador mini Sabonis, mini Sabonis. Después la otra escala, bueno, ahora me estoy olvidando un jugador mega importante de la liga. Mini Jokic, ahí está. Mini Jokic, mini Sabonis, mini Sengun. Mini Jokic, mini Sabonis, Sengun. Vendría a ser la cosa así: 18 puntos por partido, 11 rebotes, 5 asistencias, un robo, un tapón. Porcentajes de tiro no del todo buenos, principalmente en el triple, pero Alperen Sengun es un gran jugador de la liga, que es un pivot, justamente como dije. Mini Jokic, mini Sabonis, eso es Alperen Sengun, y está peleando el número 1, de hecho, en cuanto a puntos por partido, es básicamente calcado, con Jalen Green. Jalen Green, que como siempre es un jugador irregular, tiene partidos de 35 puntos y luego tiene partidos de 12, pero en cierto punto es más de esa rebeldía que tiene Houston Rockets en muchos jugadores de su equipo. Tiene jugadores así, rebeldes, que son muy intensos. No en defensa Jalen Green, pero en ataque es casi un tirador compulsivo. Cada vez menos igual porque se reparten mucho los tiros en Houston. Pero es un jugador que si no tuviésemos una rotación tan profunda que pueden anotar, estarían 25 puntos por partido con 22 tiros intentados por encuentro, como en un momento de su carrera lo supo hacer. No recuerdo bien si 25 puntos por partido, pero ha estado en 22, 23 hace 2 años. Creo que el último 22 puntos por partido en su segunda temporada, que fue la última antes de que llegue Ime Udoka, Fred VanVleet y Dillon Brooks. Así que Jalen Green y Alperen Sengun terminan siendo los jugadores principales de estos Houston Rockets. Estos Houston Rockets, que en el NBA Cup, no en el In-Season Tournament, ya no se llama más así, tienen un récord de 3-0, están clasificados, y vamos a ver rápido ahora la tabla del In-Season, del NBA Cup, que cierra hoy. Hoy es la última jornada del NBA Cup y ya tenemos equipos eliminados y tenemos solamente 3 equipos clasificados. Por la conferencia este, el único equipo son los Atlanta Hawks con un récord de 3-1. Y en el oeste tenemos a Houston Rockets en el grupo A con un récord de 3-0 y Golden State Warriors con el mismo récord en el grupo C. Vamos a ir con, digamos, los escenarios que tienen que pasar para que cada uno de los equipos clasifique. Vamos a arrancar con el este. En el grupo A, tenemos que New York Knicks gana el grupo con una victoria. Lo mismo que Orlando, que justamente los dos tienen récord de 3-0 y se enfrentan hoy. Hoy se enfrenta New York con Orlando. El que gana se queda con el puesto número 1 de ese grupo, justamente. Y luego Orlando, en caso de perder, tendría el puesto de mejor segundo si gana el tiebreaker con Boston Celtics y con el perdedor de Milwaukee Detroit, que es un equipo del otro grupo. Para que Orlando tenga la chance de ganar el tiebreaker teniendo 3-1, Orlando debe perder
por no menos de 37 puntos. Algo normal. Nadie pierde por 37 puntos menos un equipo como Orlando. Grupo 2. Detroit con una victoria gana. Lo mismo que Milwaukee. Tenemos el escenario calcado que el grupo A. Los dos equipos tienen récord de 3-0 y se enfrentan hoy. El ganador gana el grupo, lógicamente. ¿Qué pasa? Para ser el mejor segundo de la conferencia Detroit tendría que ganarle el tiebreaker a Boston y al perdedor del partido de Orlando-Nueva York. Para que Orlando tenga la chance de ganar el tiebreaker teniendo 3-1, Orlando debe perder por no más de 5 puntos. La tiene medianamente complicada Detroit si pierde, porque solamente tiene 5 puntos de margen. Y Milwaukee, exactamente lo mismo, pero con 6 puntos también. Es muy difícil que si Milwaukee o Detroit pierdan, clasifiquen como mejor segundo. Y el grupo C, que ya, no está definido porque hoy juega Cleveland contra Washington, pero están cuarto y quinto, así que la realidad es que no van a poder conseguir nada. Lo único que falta definirse en el grupo C, donde ya está clasificado Atlanta Hawks como primero. ¿Quién lo hubiese dicho en un grupo con Boston y Cleveland? Boston Celtics, para conseguir el puesto de mejor segundo, necesita que New York pierda y gane el tiebreaker con el perdedor de Milwaukee-Detroit, que habíamos visto que era una cuestión de que tenía que perder por menos de 5 o 6 puntos, por lo cual Boston parecería estar por encima de cualquiera de esos dos equipos, salvo que tengamos un partido ajustado ahí, que puede ser. Y luego, otra manera es que gane el tiebreaker sobre Orlando y con el perdedor de Milwaukee-Detroit. Para que Boston tenga la chance de ganar los tiebreakers, Orlando debe perder al menos por 37 puntos, algo complicadísimo, y Detroit debe perder por al menos 5 o más puntos, o 6 con Milwaukee, como veníamos diciendo antes. Y vamos a ir a la conferencia oeste, que es un verdadero... es eso. Vamos a ver que el grupo A de la conferencia oeste tiene clasificado a Houston Rockets, eliminados a Minnesota Timberwolves y a Sacramento Kings, y los dos equipos que tienen chances son los Clippers y Portland, que si no me equivoco, sí, ambos juegan hoy, no juegan entre ellos, si no recuerdo mal. Para que los Clippers consigan, a ver, vamos a ver si juegan entre ellos. ¿Juegan entre ellos? No. Portland Clippers 0-30, perfecto. Juegan entre ellos. Así que los Clippers para clasificar tienen que ganar en... Léanlo. No vamos a perder tiempo explicando todo esto, que es verdaderamente un quilombo. Tiene que haber millones de combinaciones de resultados, porque ni siquiera es para ganar el grupo, porque el grupo ya lo ganó Houston. Así que... nada, tiene que ganar. El que gane de ellos tiene chance, pero tiene que perder Oklahoma y Dallas, que podrían ser los mejores segundos de ellos. Y todo un berenjenal. Grupo B. El grupo B que también está peleadísimo. Tenemos 3 equipos con 2-1 y los Lakers que con récord de 2-2 todavía no están eliminados. Nadie sabe por qué, pero por una cuestión matemática no están eliminados. San Antonio gana el grupo con una victoria porque justamente es el que mejor... en cuanto a diferencia y encuentros entre sí se encuentra. San Antonio lidera el grupo B actualmente. Oklahoma está segundo y Phoenix tercero, pero todos con el mismo récord. Nada, San Antonio necesita ganar para asegurarse el grupo. Y en caso si pierde, tiene que perder Portland, tiene que perder Oklahoma, tiene que perder Dallas, tiene que perder Denver y tiene que ganar un montón de tiebreakers. La realidad es que es inabarcable explicarlo, debería llevarnos 20-25 minutos explicar esto y son datos totalmente en el aire que depende de un punto de un partido que todavía no se jugó, así que no tiene mucho sentido. Y luego el grupo C, en el grupo C que Golden State ya es ganador, que está Dallas, está Denver, está Memphis, más o menos lo mismo también. Dallas corre con ventaja porque va 2-1 en récord.
pero igualmente Denver, que juega hoy contra Golden State, y Memphis Grizzlies, que juega hoy también, nada, básicamente son también combinaciones de victorias, derrotas para ver, pero en cierto punto Dallas tiene ventaja para poder llegar a conseguir un segundo puesto del tiebreaker, que la realidad es que no es de los más favorables, porque por ejemplo Oklahoma está en una situación mejor en el grupo B, en el grupo A también Portland y Clippers están en una situación mejor. Es realmente un berenjenal, ahí lo dejamos, el que quiera leerlo ponga en pausa el video y se verá dando cuenta, pero y también se va a dar cuenta que leyéndolo a medida que lo lee es una cuestión de partidos que se juegan en simultáneo, que con un punto pasa. Es inabarcable, es inexplicable. Acá lo que sí es explicable es que en la jornada de hoy tenemos 11 partidos de la NBA Cup, donde se define todo, justamente. Y arranca fuerte, porque arranca con un partido entre Milwaukee Bucks y Detroit Pistons, que va a definir quién gana el grupo B de la conferencia este. Increíble que Detroit esté a un partido de ganar un grupo invicto del NBA Cup, cuando el año pasado tuvo 28 derrotas consecutivas y no tuvo un cambio totalmente abrupto en cuanto son las estrellas de su equipo, sino que fueron mejorando y consiguieron la experiencia que necesitaban, algo que fuimos explicando a lo largo de esta entrega de In Your Face del 3 de diciembre del 2024. Luego Cleveland Cavaliers contra Washington Wizards, un partido que no define absolutamente nada en el grupo C. Grupo A, otro partido que tampoco define nada, el de Filadelfia contra Charlotte Hornets. Los dos son a las 21 horas, al mismo horario que Milwaukee Bucks y Detroit Pistons. Si quieren ver un partido que tenga un adicional, además de ser un partido de copa, miren Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, porque se juega en el primer puesto y la clasificación directa a la próxima instancia de la Copa. Luego 21-30 al mismo, o sea, media hora después, misma situación, dos equipos que tienen 0-3 de parcial en su grupo, de Indiana Pacers y Toronto Raptors. Partido que no es determinante en la noche de hoy. Sí lo es el partido de Orlando Magic contra New York Knicks. Misma situación que Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. 21-30 es media hora más tarde, así que se va a ir haciendo zapping, digamos. Se arranca con Detroit Pistons. Cuando arranca los Knicks se va viendo si va parejo o no. Vas mirando el partido que está parejo o no, así, y cuando está por llegar el cierre de Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, si sigue parejo lo pones, y cuando termina tenés el cierre de New York Knicks, Orlando Magic. La realidad es que es un planazo. Luego, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, grupo B, 10 del oeste, 10 de la noche. Oklahoma City Thunder, que tiene chances de clasificar, Utah Jazz, que ya está eliminado. Y luego los otros 5 partidos son Memphis Grizzlies contra Dallas Mavericks por el grupo C. Dallas Mavericks, que de ganar se pone 3-1 y puede llegar a tener tiebreaker positivo con los otros equipos, todo lo que ya explicamos. San Antonio Spurs, que de ganarle a Phoenix Suns clasifica como mejor equipo del grupo B del oeste. La realidad es que es algo totalmente sorprendente, teniendo en cuenta que es un grupo donde está Phoenix, Oklahoma y los Lakers. San Antonio podría ganarlo. Luego el grupo A, que es un partido del primero y el último. Sacramento Kings 0-3, Houston Rockets 3-0, no define nada. Yo creo que Houston le va a pedir por favor a Sacramento dejarle ganar el partido, porque tener un 4-0 en la conferencia oeste te va a posicionar como el mejor de la conferencia y jugás contra el wildcard, lo cual siempre es positivo. Y luego, de hecho, jugás de local, justamente porque recordemos que los cuartos de final son a un partido, pero juega de local el primero y segundo clasificado. Luego a las 0-0, luego no, al mismo horario, Golden State Warriors visita a Denver Nuggets, unos Denver Nuggets que tendrían que ganar y esperar un milagro en cuanto a combinaciones. Y Golden State Warriors, que si gana se pone 4-0 también, mismo escenario que Houston. Y luego partido que define en cierto punto el tiebreaker del grupo A, quien queda segundo, entre Portland y Los Ángeles Clippers. Portland se puede poner 3-1 o los Clippers se pueden poner 2-2 y dependiendo del resultado pueden quedar arriba de Portland, que también tendría un 2-2 si pierden. Así que esta es la jornada de hoy. 11 partidos, tenemos estos 5, tenemos los 6 que vimos antes. La jornada yo se las explico cómo va a ser hoy mirar los partidos. Hoy tenés que mirar New York Knicks, perdón,
primero tenés que mirar Milwaukee, Detroit Pistons. En simultáneo, media hora más tarde, pero luego de que arranque, tenés que mirar en simultáneo también Orlando Magic y New York Knicks. Y luego el partido más importante del oeste, siento yo, que hoy será el de Phoenix Suns contra San Antonio Spurs. Para cerrar el programa, no vimos lo que son mis pronósticos de este NBA Cup con respecto a la previa, que lo pueden ver en el playback hace 2-3 semanas fue, si no me equivoco. Pifia de todo, básicamente. Atlanta se está metiendo y no lo hubiese dicho nadie. Puede suceder hoy que si Detroit y San Antonio ganan su grupo con 4-0, algo que... No, mentira. San Antonio con 3-1, pero algo que no se hubiese imaginado absolutamente nadie. Que Detroit Pistons puede ganar un grupo del NBA Cup. Si bien está en el grupo con unos Milwaukee Bucks que estaban de capa caída, si bien en el NBA Cup van 3-0. No se enfrentaron contra Detroit todavía. Justamente juegan hoy a la noche. Así que el próximo martes vamos a estar hablando de justamente esto. Vamos a tener los cuartos de final del NBA Cup. Vamos a dedicarle también el programa a algún que otro equipo, a algún otro jugador o grupo de jugadores. Pero nos vemos el martes que viene ya con los grupos, con los cruces definidos de la NBA Cup. Esto fue In Your Face en UQPlay. Y como dije, nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde. Nos vemos.